Entonces, haciendo una remembranza, hay 3 tipos de bautismos: el bautismo de Jesús, el bautismo de Juan o de agua, el bautismo del Espíritu Santo. Ahorita vamos a desglosarlo más adelante, ¿ok? Entonces recuerden, este es un momento sublime, un momento muy, muy especial, trascendente totalmente en nuestra vida, porque en este aspecto la Trinidad misma está ahí. La Trinidad misma está ahí. Bueno, el Señor Jesús dio la gran comisión a sus discípulos, a sus apóstoles, de predicar el Evangelio a toda criatura. Les mandó que hiciesen discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así que el bautismo es la ordenanza que establece el discipulado de Cristo. El bautismo es la consecuencia cuando como les decía, hemos dicho sí a Cristo. Jesús dio la orden: id por todo el mundo, predicad el Evangelio, haced discípulos y bautícenlos. Ahora ustedes van a dejar de ser cristianos comunes para convertirse en discípulos de Cristo. ¿Cómo ven? ¿Les agrada la idea? Claro. Entonces, bueno, saben, yo soy el pastor Job Rodríguez. Esta es la iglesia cristiana neotestamentaria Vida León, que es tu casa, es tu iglesia local, y el tema que vamos a compartir es el bautismo en agua. El primer tema es la visión del bautismo. Vamos a dar una visión del bautismo para que nos quede claro. Igualmente, si hay alguna duda en el transcurso de la enseñanza, con toda confianza levanten su mano y la resolvemos, ¿ok? Bueno, el Señor Jesús dio la gran comisión a sus apóstoles de predicar el Evangelio a toda criatura. Les mandó que hicieran discípulos en todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así que el bautismo es la ordenanza que establece el discipulado de Cristo. Tú tienes que ser bautizado en el nombre. Esto es muy importante que lo graben, ¿ok? Más adelante lo voy a explicar. ¿Por qué? Porque hay una secta que enseña que tienen que ser bautizados en el nombre de Jesús solamente, pero no es así. Jesús enseñó, y vamos a ir a la Biblia, muy claro que tenemos que ser bautizados en el nombre de la Trinidad, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando tú obedeces al mandamiento del Señor de que todos los que se arrepienten y creen en el Señor se bauticen, entonces te conviertes en un poderoso discípulo, el cual no solamente es aquel que oye la enseñanza de su maestro, sino que la obedece, sino que la ejecuta. Quiero que me acompañes a Santiago 1:22. Vamos a empezar en nuestro viaje por la Biblia. Recuerden que siempre todo lo que hacemos tiene que estar en la Biblia, ¿verdad? Si no, sencillamente no sirve. Santiago 1:22. ¿Alguien que lo tenga, que lo pueda leer? Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañados a vosotros mismos. Así es. Entonces el apóstol Santiago nos dice: sed hacedores, no solamente oidores. ¿Quién es aquel que es oidor de la palabra? Aquel que solamente viene, escucha, y así como le entra, le sale. Y como la Biblia lo explicaría, echa en saco roto lo que Dios enseña. ¿Qué es en saco roto? Imagínate que tú encuentras un tesoro y dices: wow, qué tesoro encontré, y te pones muy contento. Dices: voy a salir de todos mis problemas económicos. Y tienes una bolsa o una mochila y te das cuenta que la mochila está rota, tiene un hoyo. Y tú estás bien contento, y échale. Y dices: ay, cómo está grande la mochila, le cabe mucho. Y cuando llegas a tu casa, no hay nada. ¿Por qué? De la misma manera es cuando solamente somos oidores. Escuchamos y es correcto. Entonces, ahora no solamente tenemos que ser oidores, sino hacedores, obedientes de la palabra, ¿ok? Ahora, ¿cuáles son los pasos elementales en la salvación de una persona? Son los que nos muestra la doctrina de Cristo, ¿verdad? A grandes rasgos. Los que vienen al discipulado saben que estamos estudiando los domingos a las 10 de la mañana doctrina de Cristo, ¿verdad? ¿Cuáles son los elementos de la salvación? Nos muestra Hebreos 6, 1 y 2. Vamos a la Biblia, por favor. Hebreos 6, 1 y 2. Dice: por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección,
no echando otra vez el fundamento de arrepentimiento de obras muertas de la fe en Dios, sino de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de muertos y del juicio eterno, ¿verdad? Una de las 7 doctrinas que nos habla Hebreos 6 es doctrina de bautismos. Entonces, ¿cuáles son los 4 elementos de la salvación? Número 1, oír la palabra. Di conmigo, oír la palabra. Número 2, arrepentirse. Número 3, creer en Dios. Y número 4, bautizarse para establecerse como un discípulo y no un simple creyente. Di conmigo, bautizarme para ser un discípulo y no un simple creyente, ¿verdad? Hay una diferencia entre un discípulo y un creyente. Vamos, el que es discípulo no echa en saco roto la enseñanza, sino la práctica. ¿Vamos bien? Ahora, existe una división entre creyente y discípulo. Hay una separación entre creyente y discípulo. Los solo creyentes son mundanos. Los que son solamente creyentes no han decidido seguir a Jesús por completo. Tienen un pie en la iglesia o un pie en Cristo y tienen un pie en el mundo. No han decidido ser discípulos, les da igual. ¿Por qué? Porque no quieren comprometerse. ¿Cuántos de los que estamos aquí estamos casados? ¿O estuvimos casados? ¿Qué les pareciera que a nosotros los esposos que digan, bueno, te voy a atender la mitad del día y la otra mitad del día voy a dedicarme a jugar y te voy a decir, mi vida está entre ti, entre tú y lo que yo quiero hacer? Eso no es correcto, ¿verdad que no? O sea, el compromiso es total, de la misma manera con Cristo. O tenemos los 2 pies en la iglesia o los 2 pies fuera. Pero el cristiano que no es discípulo tiene un pie en el mundo y un pie en la iglesia. De lunes a sábado es mundano. De lunes a sábado su vida es común y corriente como cualquier persona. Y el domingo, de 10:30, porque es cuando sale de su casa, el que llega puntual, si no más tarde, a 2 de la tarde es con la aerolita, solamente. Ese es un cristiano oyente. Pero el discípulo no. El discípulo sabe en quién ha creído. El discípulo está convencido de que Cristo es su Señor y tiene que obedecerlo. Ahora, los discípulos son cristianos espirituales. Por tanto, el bautismo en agua nos introduce a la vida superior de obediencia o discípulo, sellado por el bautismo en agua. El libro de los Hechos muestra cómo los creyentes inmediatamente se bautizaron y se introdujeron a la vida del discipulado. Por eso yo les decía, algunos que han asistido a otras congregaciones, se les dan cursos de 6 meses, 1 año. Nosotros no, porque no hay fundamento bíblico para eso. Tú sabes que nuestra visión es una iglesia neotestamentaria. ¿Qué es una iglesia neotestamentaria? Una iglesia conforme al modelo del Nuevo Testamento. Neotestamentaria significa Nuevo Testamento. Entonces, en el Nuevo Testamento, bueno, de hecho tampoco en el Antiguo, porque en el Antiguo no se bautizaban, en el Nuevo jamás encontramos el precepto de que hubiese una larga enseñanza, y lo vamos a ver en la Biblia. Hechos 8:35. Entonces, hasta aquí hemos aprendido que el bautismo en agua para niños no es bíblico, no aparece en la Biblia. Jesús no se bautizó de niño, Jesús lo hizo de adulto. Hechos 8:35. Estamos aprendiendo que los que nos bautizamos somos discípulos, no echamos en saco roto, sino somos hacedores. Hechos capítulo 8, verso 35 al 39, dice: Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco, ¿están en su Biblia? Y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees que de todo corazón, puedes. Y respondiendo dijo: ¿crees que Jesucristo es el Hijo de Dios? Y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, y Felipe y el eunuco, y le bautizó. No dice, y pasó un curso de 6 meses y lo bautizó, ¿eh? Sí, dice así. Inmediatamente lo bautizó. Ok, entonces vamos, Hechos 8:12. Dice: pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino, aquí está cuando está predicando en Samaria, pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios, y en el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres, inmediatamente a la salvación, ¿verdad?
La manera correcta que deberíamos tener en orden divino sería, se convierte uno y luego bautizarlo. De tal manera que cada 8 días tendríamos que estar teniendo bautizos, ¿verdad? Aunque tardamos un poquito por lo regular cada 6 meses para que haya más. Por ejemplo, el año pasado tuvimos 2 bautizos. En el primero se bautizaron 44 personas y en el segundo se bautizaron 15. Entonces, es una fiesta, ¿verdad? Es una gran fiesta. Entonces, es inmediatamente después, ¿verdad? Yo les pregunto, ¿todos ustedes creen que Jesucristo es el Señor? Entonces, ¿qué les impide que se bauticen? Nada. Esa pregunta se las voy a hacer en el agua, ¿verdad? ¿Crees que el Señor Jesucristo es el Señor y Salvador de tu vida? Sí, ¿verdad? Vamos adelante. Tercer ejemplo, la casa de Cornelio. Hechos capítulo 10, versículo 47 y 48. Hechos capítulo 10, verso 47 y 48. Dice: entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también con nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. ¿Qué impide que te bautices? Nada. Hechos 16, 27 al 33. Despertando el carcelero, y viniendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Entonces el bautismo es inmediato. ¿Sí me explico? Nada debe de impedir el bautismo. Ahora, sí, ya hablamos de la visión del bautismo a grandes rasgos. Ahora, pregunta: ¿quién debe bautizarse? Esa es una pregunta, ¿verdad? Porque a lo mejor ustedes no cumplen el requisito y ya están todos vestidos y alborotados, ¿verdad? Y a lo mejor dicen: no, pues yo no. Y al rato me va a decir: pastor, ahora me deja cómo estaba. ¿Quiénes se deben de bautizar? Primera de Pedro 3:20. Recuerden que tenemos que ir mucho a la Biblia, porque si la Biblia no dice, entonces está incorrecto. Tiene que ser la Biblia. Primera de Pedro 3:20 y 21, ¿verdad? Dice: los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. El bautismo, y esto es muy importante que pongan atención, el bautismo que corresponde esto ahora nos salva, no quitando la inmundicia de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios, por la resurrección de Jesucristo. ¿Qué quiere decir esto? El bautismo en agua no tiene poder para salvar en sí mismo. Es decir, tú te bautizas porque eres salvo. No te bautizas para ser salvo. ¿Sí me explico? Te bautizas porque y no te bautizas para ser salvo. Por eso decimos: primero es creer y después bautizarte. Una vez que tú eres salvo, nunca puedes perder tu salvación, ¿ok? Una vez que tú te has hecho salvo y has recibido a Cristo, nosotros hemos aprendido que primero fuimos hijos y después nacimos. ¿Se acuerdan? Hebreos 2:14. Por cuanto los hijos participaron de carne y sangre. Primero fuimos hijos y después fuimos carne. Es decir, primero Dios nos tomó como hijos en su corazón y después nacimos. Entonces sería absurdo decir que antes de que naciéramos éramos hijos y viniéramos a la tierra a dejar de ser hijos. ¿No creen que es algo absurdo? Pero bueno, hay muchos más versículos. Entonces, el bautismo es la confesión pública de que somos creyentes en Cristo, ¿verdad? Y la consecuencia de que somos salvos. ¿Ok? ¿Vamos bien? ¿Por qué? Porque alguien que no cree y se bautiza, ¿de qué sirve? Porque es el que cree y fuera bautizado. A más B es igual a C. 1 más 2 igual a 3.
el que creyera y fuera bautizado. El que se bautiza pues, no sirve de nada, ¿verdad? 2. Como te decía, se bautiza el creyente no para ser salvo, sino porque ya es salvo. Hechos 18:8, vamos a ver dónde dice la Biblia esto. Hechos 18:8. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa. Y muchos de los corintios oyendo y creían y eran bautizados. Entonces primero creemos, primero nos convertimos, primero somos salvos, ¿verdad? 3. Segunda de Corintios 13:5. ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Está quedando más o menos claro? Segunda de Corintios 13:5 dice: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Di conmigo, examinaos. Es decir, cada uno de nosotros tenemos que examinarnos. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos, o no os conocéis a vosotros mismos, que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados, ¿verdad? Entonces, el bautismo, este acto de fe, demanda comprensión, conciencia, entendimiento y discernimiento de la verdad. Otra vez, comprensión. Estamos comprendiendo de que este es un acto solemne, que es nuestra confesión pública de fe. Por eso bautizamos de 12 años en adelante. ¿Sí me explico? Yo me bauticé a los 12. ¿Sí me explico? Entonces, cuando son menores de 7, 8 años, no bautizo. ¿Por qué? Porque no hay una conciencia, ¿verdad? Cuando tienen 12 años, yo hablo con los papás, y si los papás consideran que son entendidos, no hay ningún problema. ¿Sí me explico? Yo me bauticé a los 12 años, y véanme. Entonces, no hay ningún problema. Comprensión. ¿Comprenden lo que van a hacer? Sí. ¿Tienen la conciencia de lo que van a hacer? Sí. Están desarrollando el entendimiento porque les estoy enseñando. ¿Es correcto? Ahora, ¿saben que esto es la verdad? Sí. Bien. Ok. Entonces, por lo tanto, no es para niños, ¿verdad? ¿Es correcto? Sino para adultos, porque un niño no puede comprender el bautismo, no tiene conciencia, entendimiento y no puede discernir la verdad. Imagínate un niño de un año, de 40 días. Mijo, ¿usted tiene conciencia de...? Pues no, ¿verdad? ¿Comprende? Pues no, ¿verdad? ¿Entiende? No, pues no, ¿verdad? ¿Discierne? No, pues no, ¿verdad? No puede ni hablar el pobre muchacho ahí, pobre chiquitito, y ya lo andan ahí aventando al agua. Entonces no es bíblico. Segunda de Corintios 13:5 ya leímos, ¿verdad? Ok, Hechos 8:12. Hechos 8:12. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios, el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Entonces, no es para niños, sino para adultos. Ahora, ¿cuál es otro de los requisitos? La persona que se bautice debe estar arrepentida de sus pecados y saber que Dios los ha perdonado. Yo te pregunto, la pregunta no es quién ha pecado, porque sería absurdo, todos tendríamos que levantar la mano, porque todos somos pecadores. Pero yo te pregunto, ¿te has arrepentido de tus pecados? Sí. Segunda, ¿crees que el Señor te ha perdonado? Sí. Entonces, hasta aquí vamos bien, ¿va? Sí, se pueden bautizar todos. Lucas 24:7, fíjense lo que dice. Lucas capítulo 24, versículo 7, el último capítulo. Dice, diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y que resucite al tercer día. Recuerda que el Señor Jesús murió por nosotros, por hombres y mujeres pecadores. ¿Vamos bien? ¿Sí vamos bien? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Ok, último requisito esencial. Si esto no lo cumples, no te puedes bautizar. ¿Ok?
¿Listos? Atentos, por favor. Este es el requisito esencial para poderte bautizar. Hechos 2:36. Alguien que me ayude y lo lea fuerte, por favor. Hechos capítulo 2, versículo 36. Fuerte, por favor. 2:36, perdón. Amén. Entonces, ¿cuál es el requisito? Creer que Jesús es su Salvador, el Hijo de Dios. ¿Alguien aquí cree que Jesús es el Señor? Sí. ¿Que es el Hijo de Dios? Sí. Perfecto, se pueden bautizar todos. Ese es el gran requisito. Ok, la forma de bautizar. Les voy a pedir a los que traen Biblia, les voy a pedir ahora que ustedes me ayuden a leer, ¿va? ¿Cuál es la forma de bautizar? Número 3, el tercer tema, la forma de bautizar. La palabra griega para bautizar es bautizo, como les había dicho, bautizo, que significa sumergir, completamente mojado, cubrir completamente. Esta definición la encuentran en el diccionario de la Real Academia de la Lengua. Por tanto, el bautismo en agua no es por aspersión, sino es por inmersión. O sea, inmersión total, ¿verdad? Marcos 1:10. Edgar, Marcos 1:10. Hermana, Hechos 8:38 y 39. Alicia, Juan 3:23. ¿Quién más trae Biblia? Irene, ¿quién más trae Biblia? ¿Nada más? ¿No es de su teléfono? Marcos 1:10. Ok, ponemos atención. Y luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y al Espíritu como paloma que descendía sobre él. Entonces, cuando subía, ¿de dónde? Del agua. Entonces, no fue agüita en su cabeza de Jesús, sino se sumergió, ¿verdad? Segundo ejemplo, Hechos 8:38 y 39. Entonces mandó para él, para estar llano y bajar en el agua, y Felipe lo bautizó. Cuando subieron en el agua, el Espíritu del Señor se llevó de repente a Felipe, y no volvió a verlo, pero siguió adelante su camino. Amén. Entonces fíjense, bajaron al agua, subieron al agua, ¿verdad? Juan 3:23. Fue bautizó también a Aarón y junto a salir, porque había ahí muchas aguas y venían y eran bautizados. ¿Entonces había muchas? Aguas. Ok, entonces el bautismo no es por aspersión, lo cual se aplicaba a enfermos y moribundos anteriormente y se les llamaba bautismo clínico por el pensamiento que el bautismo salvaba. Anteriormente, siglos atrás, se bautizaba en los hospitales, en las clínicas, y se ponía en su cabeza un poco de agua a enfermos y moribundos, ¿verdad? Por el pensamiento erróneo que el bautismo salvaba. Y ahora entendemos que el bautismo en sí mismo no salva. Es un acto de fe para convertirnos en discípulos. ¿Ok? ¿Vamos bien? Ok. El bautismo, yo les dije, tiene que ser ¿en qué nombre? Ahora, ¿se dieron cuenta que cuando leímos en los Hechos, Pedro decía que se bautizaran en el nombre de Jesús? Entonces, ¿por qué es lo otro? ¿Por qué Pedro decía bautícenle en el nombre de Jesús? Muy sencillo, porque en aquel tiempo querían resaltar a Jesús, porque recuerden que cuando Jesús vino no lo reconocieron como Salvador. Entonces Pedro hacía énfasis ¿en quién? En Jesús. Aunque eso después causó un problema, porque cuando Pablo llegó a Éfeso y habló del Espíritu Santo, la iglesia en Éfeso dijo, le dijo Pablo, ya recibieron al Espíritu Santo, y la iglesia en Éfeso dijo, ni siquiera sabíamos que había un Espíritu Santo. Imagínense nada más. Qué terrible que una iglesia no conozca al Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el fundamento bíblico para bautizar en la Trinidad? Hermana Irene, Mateo 28, 19 y 20. ¿Por qué lo hacemos así? Porque fue orden estrictamente de Jesús, ¿verdad? Si Jesús no lo hubiera dicho, pues otro gallo cantaría, ¿no? 28, 19 y 20.
Amén. Entonces Jesús dijo, bautizándolos, ¿verdad? Entonces Pedro lo hizo por lo que acabo de explicar. De otra manera, Jesús dio una orden, Pedro dio otra. ¿Quién es mayor? Así de sencillo, ¿ah? No hay complicación, pero la gente se complica. Ok. Vamos a hablar, en siguiente término, la bendición del bautismo. Mucha gente ignorante no se quiere bautizar porque dice, es que si me bautizo a Dios y peco, Dios se va a enojar conmigo. Cuando tú salgas del agua, ¿crees que ya no vas a pecar? ¿Sí crees eso? Dije, casi le digo Ave María Purísima. No, vamos a seguir pecando. Obviamente ya les expliqué, no somos máquinas de pecar, sino ahora somos discípulos que buscamos la santidad, pero nos vamos a seguir equivocando. Y muchos dicen, no, es que si me bautizo y peco, Dios se enoja conmigo y me va a caer un rayo y las plagas de Egipto. Pues claro que no, es ignorancia o pretexto, ¿verdad?, para no ser discípulos. Hay gente que por ejemplo, yo conozco una persona que su papá era pastor y no se bautiza. Ya tiene 40 años o 45 años y no se bautiza. Y conocieron a Cristo, creo, cuando él tenía, es un muchacho, bueno, ya un señor, cuando él tenía 10 años, creo, o 5 años. Entonces, ya tiene 40 años de conocer al Señor y no se quiere bautizar. ¿Por qué? Que porque le va a pasar algo si se bautiza. No es verdad. Sencillamente nunca ha reconocido a Jesús como su Señor. ¿Sí me explico? Vamos adelante. Ahora, al contrario de que sea una consecuencia mala, al contrario, es una bendición, porque tú crees en nuestro pensamiento que Dios va a castigar a alguien que le obedece. Pues algo absurdo, ¿no? Dios va a bendecir al que le obedece. Claro. Entonces, ¿cuál es la bendición del bautismo? Las bendiciones del bautismo, vamos. Número 1, sobre todo, como habíamos dicho, establecerse o consagrarse como un discípulo del Señor. La palabra griega mateteuo significa ser discípulos, no solo para aprender, sino para unirse a su maestro como un seguidor en la doctrina y en la conducta de vida. Cuando la Biblia dice, id a ser discípulos, no solamente habla de la enseñanza, sino habla de unirse a Cristo en la forma de pensar y en la conducta de vida. ¿Ok? ¿Vamos bien? Número 2. El bautismo implica el reconocimiento del señorío de Cristo. Es decir, que Cristo es nuestro Señor. No solamente como un Salvador, sino como un Señor a quien uno es esclavo voluntario, esclavo por amor. No significa que vamos a tener grilletes, sino para darme a entender que somos siervos de Dios, ¿verdad? Que Él nos utiliza conforme a sus planes. ¿Vamos bien? Número 3, es una obediencia al mandato al Señor, lo cual constituye el congregarse como un discípulo y a todos los demás mandamientos, ¿verdad? Ahora tenemos que congregarnos con más fe, con más ahínco, con más puntualidad. Digan conmigo, puntualidad. No, ustedes dos no. Los demás sí. Puntualidad. Sí. Ustedes siguen temprano. ¿Ustedes también? ¿Sí o no? ¿Más o menos? No, más o menos. Le echan ganas. Liz. No se hagan. Jimenita. Los hermanillos. No, la señora Martina también. No, perdón. La señora Martina. Hay que darle la llave para acá, ¿verdad? Imagínense nada más. Aimé, no. Mira, ya llegó. Entonces, hay que echarle todas las ganas, ¿verdad? Porque ahora somos discípulos. Número 4. El bautismo tenemos una bendición porque ahora nos rendimos a la voluntad de Dios, ¿verdad? A que el Señor dirija nuestra vida. 5. A una buena conciencia de fe en Dios. 6. Es una decisión que tomamos de someternos y obedecer al Señor. 7. Es una renuncia a la vida de pecado. 8. Un cambio de mente, un giro de 180 grados a la manera pecaminosa de vida. Porque la gente dice a veces, un giro de 360 grados. Pues no, porque vuelve a estar al mismo lado, ¿eh? Si yo doy un giro de 360 grados, giro total y pues sigo hacia allá. Un giro de 180 grados, giro y ahora camino seco. Es decir, ya no más hacia el pecado, sino ahora hacia Cristo. ¿Vamos bien? 9. Estamos tomando nuestra cruz que trae muerte a vida de pecado y nos lleva a andar en una nueva vida. Cuando somos sumergidos en agua, eso implica muerte y resurrección. Obviamente, como
en broma dije que los voy a dejar 3 horas, ¿verdad? Bueno, y Messi la voy a dejar 4 para que se le salga todo, ¿verdad? No, es un instante, ¿verdad? Es un instante. Sí, en cloro, en fabuloso y demás, ¿verdad? Para que se le salga todo el espíritu y chocarreros. Y es un instante, ¿sabes? Pero ese instante implica muerte cuando eres sumergido. Y cuando te levantas significa resurrección. Muerte al pecado, resurrección a Cristo. Entonces, ¿un niño qué pecado puede tener? El pecado original, pastor, de la manzana. Ni era manzana y ni existe el pecado original. La Biblia no habla de eso. Si me explico, un niño es santo. Todos los niños que, por voluntad de Dios, ¿verdad? No podemos entender eso, ni mucho menos juzgarlo. Pero todos los niños que mueren pequeñitos, menores de 6 años, todos van al cielo. Todos. ¿Por qué? Porque no hay pecados en ellos. No hay conciencia de pecado. Son salvos. Son angelitos, ¿verdad? Son ángeles que Dios mandó a esta tierra. Igual que nosotros, ¿verdad? Nosotros angelotes, ¿verdad? Aunque unos se comportan como ángeles caídos, pero todos somos ángeles del Señor, dice él. Aparte, ¿no? Refiriéndose a mi persona, pues sí, ¿verdad? Ángel guapo, ¿no? Hay otros ángeles feos, miren, volvían para atrás. Miren nomás. Es Pepe el Toro, miren nada más. No, ¿te acuerdan de Pepe el Toro? Ven, Pancho. ¿Te acuerdan de Pepe el Toro? Él no es Pepe el Toro, él es Pancho la Vaca. Miren. Bueno, vamos adelante. Vamos a la segunda parte. Esta segunda parte ya es más breve. Como creyentes en el Señor Jesús, vamos a hacer un adendum de esto, un resumen de lo que ya hablé. Como creyentes en el Señor Jesús, Él nos dejó una ordenanza, ¿verdad? Ya nos quedó claro. Mateo 28:19 dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es nuestra declaración pública de fe, tanto que el mismo Señor Jesús obedeció y se bautizó con el profeta Juan, el Bautista, ¿verdad? Si no hubiera sido un mandamiento, Jesús no lo hubiera hecho. Pero como Jesús lo hizo, nosotros tenemos que hacerlo, ¿verdad? Eso tú lo puedes buscar en tu casa en Lucas capítulo 3, 1 al 22. Ahora, la importancia del bautismo en agua para la vida de un creyente radica en un arrepentimiento sincero y profundo. Ya hablamos de que tenemos que tomar conciencia de nuestro pecado, arrepentirnos y saber que ahora nos convertimos en discípulos. El bautismo es un acto de obediencia al Señor, de acuerdo, ¿verdad? A los pasajes los puedes buscar en tu casa, Mateo 28:19 y Lucas 3:3. Posteriormente, a los que gusten les puedo pasar este estudio para que lo guarden, ¿ok? El bautismo en agua también significa un acto de arrepentimiento, de cambio cambio de rumbo en nuestra nueva vida en Cristo. ¿Vamos bien? Ahora, el bautismo en agua también simboliza la muerte y sepultura del viejo hombre, es decir, la vida sin Cristo, y la resurrección a una nueva vida. Edgar, Gálatas 3:27, por favor. ¿Vamos bien? Recuerden, muerte al viejo hombre y resurrección a la vida. 27. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Wow. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis. ¿Qué significa revestido? Protegido, o sea que tienes tu vestido y aparte tienes otra vestidura del Señor, ¿verdad? Vamos bien. El bautismo en sí mismo nos salva, ya que somos salvos por la fe en Jesucristo, ¿verdad? ¿Alguien que me ayude a leer, hermana, por favor? Efesios 2, 8 al 9. ¿Ya nos quedó claro? Efesios 2, 8 al 9. 8 y 9. Ya nos quedó claro que el bautismo en sí mismo no salva, ¿verdad? Sino que es lo que nos hace salvos. La fe en Cristo. Porque nos regresamos y no los bautizo. ¿Qué es lo que nos hace salvos? La fe en Cristo. Y nos hace salvos una vez y para siempre. Si alguien te dice, oye, pero es que puedes perder tu salvación, ¿qué le vas a contestar? Eres un ignorante, amigo. Ponte a leer la Biblia. Así dile, yo así les digo a los ignorantes. ¿Y por qué? Porque si la salvación se perdiera, tendría que ver nuestras obras. Y cuando llegáramos al cielo diríamos, Señor, como me porté bien y creí en Cristo, soy salvo. Y Dios va a decir, pues vas para abajo, mijo, al infierno, porque no hay ninguna obra que pueda ser salvo. Tú y yo somos salvos única y exclusivamente por lo que Cristo hizo. ¿Ok? Ahora, pastor, entonces vamos a hacer lo que sea. Entonces no nacieron de nuevo.
¿Por qué? Porque la persona que nace de nuevo vive en santidad. ¿Sí me explico? La santidad es fruto de haber sido salvo. Y los ignorantes dicen que la santidad tiene que ser antes de ser salvo, y no es así. La santidad es fruto. Primero eres salvo y después viene la santidad. ¿Vamos bien? El que no vive en santidad pues nunca se arrepintió, nunca nació de nuevo, ¿verdad? Capítulo 2, versículo 8 y 9. ¿Vamos bien hasta aquí? Y esto quiero que les quede claro porque esto es parte vital de nuestra doctrina, la seguridad de salvación. Jamás perderemos la salvación, ¿ok? Efesios 2, 8 y 9. Porque por gracia ustedes han sido salvados. ¿Por qué? De la fe, por la gracia. ¿Qué es gracia? Regalo inmerecido. Entonces, si la salvación se perdiera, sería así como que Dios te da un regalo y ahora presta. Por gracia sois Salvados mediante la fe. Y esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios, no por obras para que nadie se jacte. más claro o así. No es por obras para que nadie se jacte. O sea, no es por obras, yo me porté bien por eso. No, y dice la Biblia, y eso no proviene de ustedes siquiera. Eso proviene de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿queda claro totalmente? Vamos bien. Ya hablamos cuáles son los requisitos para bautizarnos, pues hay un solo requisito, ¿verdad? A grandes rasgos. Bueno, hablamos de 9, pero hay un solo requisito general. ¿Cuál es? Creer en el Señor Jesucristo. ¿Cómo se bautiza? En el momento del bautizo, te pregunto si crees en el Señor Jesucristo, a lo cual debes responder. Enseguida, la persona que está realizando el bautismo, en este caso el pastor, o sea, yo, lo hará en el nombre, sumergiéndolos totalmente en agua, ¿ok? Y algunos dejándolos hasta 3 horas. ¿No, verdad? No, ¿verdad? No. Bueno, una pues. Ok, siguiente pregunta. ¿Quién bautiza y en qué momento se recibe el bautismo? Bautizan los discípulos del Señor preparados, es decir, los ministros, es decir, el pastor, ¿verdad? Y se puede realizar el bautismo en el mismo momento en que se acepta a Cristo como Señor y Salvador. Cuando comparto de Cristo me gustaría tener una tina para ir meter a todos los que se van arrepintiendo, órale, vamos, ¿verdad? O los domingos cuando reciben a Cristo aquí tener una tina y órale, ¿verdad? Ya cuando tengamos la iglesia mucho más grande, cuando nos cambiemos de aquí, ya los bautizos van a ser en la iglesia. Voy a comprar una albercota esas de jacuzzi, mire, más fresa. Sí. En el peor de los casos hasta un tambo, pero que se meta, ¿verdad? Sí. Y vas para abajo, ¿verdad? Y una albercota, y ahí vamos a tener para que en la casa tengamos toda la fiesta, ¿verdad? Bueno, vamos adelante. Estamos terminando. Por último, recuerda que hoy empiezas una nueva vida revestido de Cristo, como dice Gálatas 3:27. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Amén. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Seguros?